Queridos compañeros, gracias por acompañarnos, al presidente del Frente Amplio, a las fuerzas hermanas del Frente Amplio que nos acompañan, a Lilian y al chileno, una enorme gracias. Estamos cerrando una primera etapa de la campaña electoral más difícil que va a vivir la izquierda de que asumimos el gobierno en el 2005. Y ya en la coyuntura regional e internacional más compleja. Y cuando uno agarra la bandera del Frente Amplio o de la Alianza Progresista y sale para la esquina, siente esa doble situación. Una es el conflicto con uno mismo porque efectivamente la ofensiva de la derecha es extraordinaria y muchas veces la tendencia es meternos hacia adentro. Y en ese conflicto y esa tensión lo que gana es la historia del Frente Amplio. ¿De qué tenemos para avergonzarnos los Frente Amplistas si no haber dado una vida de lucha a cambio de mejorar este país? ¿Qué es lo que sentimos cuando tenemos que mirar en la cara, aún en el marco de los errores que podemos haber cometido o que cometimos? ¿Qué sentimos con la historia del Frente Amplio? ¿Quién en esta sala, quién en otros sectores del Frente Amplio sienten que no estuvieron a la altura de las circunstancias? ¿Quién puede ser capaz de creer que se puede jugar con el trabajo y pagar para entregar listas mientras se somete a la gente a la necesidad de trabajar y cree que puede tener la altura de mirar a alguien de Frente Amplio por encima? ¿Quién es de los Frente Amplistas? Quizá muchas veces enojados, dice a través de las frustraciones o de aspectos que querían que fuéramos más rápido o que en definitiva fuéramos más hacia la izquierda. Puede sentir que el Frente Amplio no estaba a la altura del programa que comprometió. ¿Qué otro partido puede en este país demostrar las cartas credenciales en los últimos 45 años de transformaciones estructurales como ha hecho el Frente Amplio? Siéntanse tranquilos, compañeros y compañeras. Nos quedan 4 días para cerrar una primera etapa. Va a haber una gran votación del Frente Amplio. Necesitamos a Daniel Martínez para competir el gobierno nacional y está abriendo una nueva generación de cambios que ponga a prueba a ese Uruguay del siglo XXI que solo puede conducir esta fuerza política, el Frente Amplio. Vayan tranquilos, compañeros, vayamos a hablar sin temores. Miren, cuando venía entrando me encontré con el Yuyo y con el negro Humberto. El negro Humberto era un compañero comunista, se fue siendo joven. Tan joven que no había cumplido la mayoría de edad. Vivía en Buenos Aires, trabajaba en boliches cocinando y dormía en los mismos depósitos donde sacaba la papa y muchas veces convivía con los ratones. Se hizo grande. Ya está casi viejo. Pero desde la Argentina misma fue construyendo esa izquierda que resistió a la dictadura. Y que en los momentos más adversos, forjando su propio oficio, que es de herrero, así como se forja el acero en la fragua, fue forjando su estado de ánimo. Y hoy nos acompaña acá porque vino a votar en las internas. Que no crea la derecha que vamos a cambiar el resultado de la interna con el negro Humberto. Pero créanme que me siento orgulloso de ser heredero de esas viejas tradiciones. Porque cuando hay otros compañeros que también vivieron en la Argentina, compañeros que volvieron al país, que dieron sus últimos años de militancia. Y efectivamente cuando uno los recuerda, cuando pasa como fotos, cuando se arrimaba y daban consejos, cuando esa diáspora que se fue al exilio tuvo que convivir nuevamente en democracia, las dificultades que nos generaban porque veníamos de culturas distintas, cuando tenemos que recordar a hombres como Sócrates Martínez, que muchos no lo conocieron, o al negro Rodolfo Acuña, que era insoportable de carácter, pero tenía un corazón enorme y un compromiso de Frente Amplismo extraordinario, donde su casa era el comité del Frente Amplio y era el hostal donde cualquier Frente Amplista podía venir a residir.
Era una actitud cultivada por los frentes amplistas cuando se peleaba para tener un edil más. Y hoy, compañeros, tenemos el gobierno nacional, si valdrá la pena salir para mantener esa historia. Nos sentimos rodeados del Frente Amplio. Nos sentimos rodeados de compañeros de este espacio, como decía Lilian, y otros compañeros que hemos convergido o convergemos más allá de las listas departamentales. El caso también de Marita, de aquel Enrique que siendo argentino, un médico que se recibió y vino para acá, que la conocimos en la CUF con Germán Araujo. Cuando disputamos el primer gobierno departamental nos criticaban porque era el primer suplente, como un argentino podía ser suplente de un candidato a intendente y todavía pintor. Bueno, el Frente Amplio ganó porque reivindicó la integración de ese concepto de Artigas, de la patria grande, pero también la integración como un aspecto de inclusión social. El chileno, cuyo heredó del negro Lescano, un gran ministro de Turismo, junto con Lilian, y que hoy es embajador, decía que él era demócrata y cristiano, pero andaba pastoreando nubes en el cielo, compañero flaco, llevando en la tierra combatiendo por las ideas de Dios, de ese Dios que yo creo y que tú no crees, pero que significa que mis valores y mis principios, mi sensibilidad pueden conjugarse con la tuya, que vienes del Partido Comunista, muy ortodoxo tú, me decía el negro Lescano, pero que significó el crear esta alianza junto con Rodolfo Nin Novoa, hacer una fuerte apuesta a la creación de una nueva etapa del Frente Amplio, que permitiera ampliar sus fronteras y hablarle a otros sectores, que muchas veces nos complejiza en nuestro discurso, yo diría, demasiado ortodoxo. Y cuando salimos a hablar con la gente, cuando tenemos que hablar con los vecinos donde muchas veces nos increpan, donde muchas veces la preocupación del trabajo, que es un dato hoy de la realidad, o de la seguridad, y donde la respuesta inmediata que se busca del dirigente político no la podemos dar porque estaríamos mintiendo. Lo que tiene la izquierda es un proyecto. Lo que tiene la izquierda es un rumbo y un sentido hacia dónde vamos. Demostramos que podíamos generar 300.000 puestos de trabajo, no prometemos 100.000. Hemos perdido 50.000 y nos duele porque significa cada uno y una enorme dificultad para poder recuperarlos, compañeros, porque el mundo que se viene no va a ser de maravilla. Nos van a interpelar en términos de competitividad, de excelencia, y no cabe duda que la derecha sabe cómo competir. Es bajando los salarios, bajándose el peso del Estado, que quieren achicar, pero que en definitiva quieren dilapidar esos recursos en función de sectores de poder. Para tomar algunos ejemplos concretos, el retorno por mayor valor en Maldonado. ¿Me dejaste agua, Lilian? No. El retorno por mayor valor que se le cobraba a las construcciones que se beneficiaban de las nuevas ordenanzas que permitían altura. Era un mecanismo de la distribución del ingreso. Era, tú eres el dueño del capital, yo te necesito. Los uruguayos necesitamos la inversión privada directa, nacional y extranjera. Si tenés más ganancia de lo que tenías antes con la norma anterior, no por la vía de la excepción, porque dicho sea de paso, a nombre de la excepción se aprobaron más de 60 proyectos, hay 6 en marcha y de los 4.500 puestos de trabajo solo hay 600. Pero si vos querés invertir en esta regla de juego, nosotros necesitamos que parte de ese plusvalor que ganaste lo vuelques en otros sectores. Ese proyecto de desarrollo que fue impulsado por el Gobierno Nacional con la Ley de Ordenamiento Nacional que aprobó el Parlamento, a iniciativa del Poder Ejecutivo y que más no se transformó en ordenanzas, nos permitió que el desarrollo, el concepto de desarrollo no estuviera vinculado exclusivamente a la falsa promesa del trabajo. En los gobiernos de Frente Amplio en Maldonado fue cuando hubo más trabajo de los últimos 20 años, un dato de la realidad. Pero ¿cuál es el problema que tenemos? Es que se votaron excepciones con mayorías especiales, se le devolvió retorno por mayor valor a los inversores, el trabajo no apareció y las inversiones en obra pública en Maldonado no existieron. Es más, el gobierno departamental de Maldonado, hablando de la falta de respaldo del gobierno nacional, le ha agarrado de premio a la ministra de Turismo,
Pero hoy, analizando algunos datos de un informe que pidió un diputado de la oposición, Carrasco, hablaba de la transferencia del Estado Nacional a través de la OPP y del Ministerio de Economía y Finanzas por recursos que le corresponden de 4.200 millones de pesos. Estamos hablando, compañeros, casi el 60% del presupuesto de un año de la Intendencia de Maldonado. De eso en obras públicas no se ha visto. Y lo que sí aparece allí es la inversión en cargos de confianza, la inversión en una estructura del Estado que dice que tiene que reducir la derecha con la ingeniera Antía de la cabeza, pero que en Maldonado ha crecido exacerbadamente. En cargo de confianza y ascenso indirecto se gastan 5 millones de dólares por año, más de lo que gastábamos nosotros. Y a su vez, en la compra de las cámaras para seguridad, se gastaron en el orden de 25 millones de dólares. Está el incremento del déficit. ¿Por qué lo incorporamos como un dato de la realidad? Porque aquellos que prometen de que van a cambiar la estructura del gasto, donde tienen el Estado, es donde más gastan en esa estructura del Estado, y no en la inversión pública, lo gastan en cargo de confianza, en construir clientelismo y en construir favoritismo para algunos sectores, mientras las mayorías siguen esperando los resultados. Hoy en la mañana, con Carlitos, en una radio me preguntaban cómo era que en Maldonado, con las obras que habíamos hecho, ¿por qué no la habíamos publicado? Y si cuando íbamos al Cerro Pelado y veíamos tantas banderas del Partido Nacional, nos sentíamos como que nos rascaban el alma, porque en definitiva, la regularización de los terrenos, la construcción en piscina, en policlínica, en centro CAIF, en UTU, en escuela, en lo que debería ser un teatro que nunca más se construyó y tendrá que volver el Frente Amplio algún día para poder hacerlo, ¿cómo era que los ciudadanos podían votar al Partido Nacional? Y si no sentíamos algo extraño, y el problema es que el Frente Amplio cuando ha gobernado, lo hace para cumplir objetivos programáticos. ¿Se transformará eso en conciencia o en voluntad de respaldo a un proyecto político o no? Pero nunca el Frente Amplio le va a recriminar a alguien que no lo vote aunque haya hecho lo que teníamos que hacer como lo hicimos en el Cerro Pelado. Nunca. Miren, si queremos construir una sociedad distinta, como decía el chileno, yo lo que sí creo que hay una utopía, de esa de la que la democracia cristiana no habla, de esa que teníamos los comunistas, de esa que tenían los arabistas o wilsonistas como Rodolfo Nin, como Cristina Acuña. Que significa que en ese barrio, para tomar un ejemplo gráfico, se multiplican esos ejemplos. Aquel que accedió a una vivienda, que durante 10 años le dijeron, no pagues, porque si yo gano no vas a tener que pagar. Un día llegó el Frente Amplio y le dijo, va a tener que pagar en función de la franja de ingresos. Y si queremos tratar distintos a los distintos, si vos tenés un ingreso de 30.000 pesos, no es lo mismo que el que gana 15.000. Y si tú sos jefa de hogar y tienes hijos a cargo, no es lo mismo cuando una familia compuesta por 2 personas adultas que trabajan. Y si tienes un hijo con discapacidad, tienes que tener un tratamiento diferencial porque tus gastos van a ser mayores. Cuando aplicamos ese decreto, el Partido Nacional en la Junta lo votó en contra y después lo impugnó. Muchas veces se favoreció de otros actores para movilizar y el Frente Amplio mantuvo ese decreto. Esa recaudación que fue junto con el retorno por mayor valor que pagaban los grandes capitales, la contribución de ese trabajador que pasaba de 2.800 pesos hasta 600 pesos la cuota, como también al subsidio total, cuando la gente no lo podía pagar, era tratar de forma diferente a los que eran diferentes. Ahora, cuando se hablaba que la gente no quería pagar, era porque el Partido Nacional lo tomaba de rehén, sobre la base de la promesa que volvían a ganar. Y ganó el Frente Amplio y pagaron. Y el Frente Amplio dijo, miren, ustedes tienen que aportar, porque hay otros que no tienen vivienda. Hay otros que viven en la calle. Y si ustedes no aportan y nosotros no le cobramos al capital, sobre el retorno por mayor valor, porque hacen más ganancia, y ustedes sobre la base de sus ingresos no pagan una cuota que sea accesible, van a haber otros que van a seguir esperando. Y quizás ustedes sientan vergüenza porque se le adjudicaron de una forma directa el terreno y se sienten rehenes de ese Partido Nacional. Pero aparte, si ustedes aportan, eso va a ir para un fondo común, que va a permitir que se conecte el saneamiento a la red de saneamiento que hicimos con la OCE, la inversión más grande de la historia de Maldonado de los últimos
60 o 70 años. Vamos a eliminar la laguna de oxidación. Se van a evitar los olores de acá, pero a su vez ustedes van a tener derecho a tener CAIF, escuela, auto. Un polideportivo, piscina y un teatro como en el Centro Maldonado. Y nos dijeron, es mentira, no lo van a hacer. Nos faltó teatro porque nos faltó un gobierno más. Ahí está hecha la piscina, el polideportivo, el CAIF, la escuela. Se pagó. Ese vecino se puede parar en cualquier ómnibus, en cualquier lugar público. Mirar al resto de vecinos de Punta del Este, del Centro Maldonado, de otro barrio, y decirle, mirá, yo no te debo nada. El Estado que contribuyó con mis derechos, yo le retorné el pago de mi cuota. El pago de mi cuota se transformó en infraestructura urbana. Y mis hijos viven en un lugar mejor, porque aquellos que le cobraron más los que más tenían, yo también contribuí sobre la base de mis condiciones. Díganme si ese sujeto de derecho no es más libre, más democrático, más oriental, y no nos sentimos más orgullosos de ser frente amplistas. Díganme si cambiar la sociedad, es decir, que todos paguen igual y una cuota accesible, como se decía, tratando de la misma forma. Díganme si el niño que nace en ese barrio, como en cualquier lugar de Maldonado, tiene a través del Sistema Nacional de Salud la posibilidad de ser recibido por la comunidad en las mismas condiciones el que nace en el hospital en salud pública que el que nace en una mutualista privada. Díganme si en este país no había niños que nacían sin cédula, eran innominados. Díganme si ese niño tiene que salir entre las calles de barro a una escuela que le queda varias cuadras, sin un transporte urbano colectivo pasajeros, que tiene subsidio a través del aporte nacional del Ministerio de Transporte y de propios recursos. Díganme si ese niño es lo mismo que vaya a una piscina y haga natación con Riela, que tiene como 65 años, y que comparte con él esa piscina y con los hijos de otro vecino de clase media a que vive en un barrio en el medio de la pobreza. Díganme si transformamos la estructura de la sociedad o no, cuando ese niño puede ser atendido por un CAIF desde los 3 años y el Estado disputa con la familia muchas veces la construcción de valores, porque a veces le pedimos a los niños que reaccionen de la forma de familias donde vienen en las peores condiciones, porque en este mundo, en este país hubo neoliberalismo y hubieron quienes nacieron en la pobreza y nunca les tendieron una mano. A esos mismos les pedimos que tengan un carácter distinto, que sean más buenos y más bondadosos y los transformamos en fieras. Díganme. Díganme que si van a CAIF y a la escuela cerca y tienen un auto, un liceo, y si ahora se construye el nuevo liceo en esa zona. ¿No, Gustavo? Díganme, si es lo mismo imaginarte que Mi hijo el doctor es una novela, o tú puedes aspirar que los hijos del obrero, el 52%, son egresados que nunca tuvieron la familia universitaria. Díganme si cambiamos la sociedad. Cuando nos paramos frente a un ciudadano o ciudadana y nos dice gracias y le decimos no, a nosotros no nos deben nada. Ustedes tenían derecho, nosotros cumplimos con las obligaciones. Díganos si eso es república o es feudalismo. ¿De qué podemos tener vergüenza? ¿De qué podemos tener miedo de hablar con la gente, sino una enorme satisfacción de dar la discusión ideológica? Una profunda discusión política. Que no nos hablen que la ideología no es válida. Todo sector social tiene una ideología. Están los poderosos, que es la ideología del sometimiento, el de explotar la mano de obra como una fuente de trabajo. Hay sectores vinculados al trabajo que alquilan, alquilábamos, alquilan y alquilarán la fuerza de su trabajo y sus manos. Pero si esos trabajadores se organizan, si aquellos que lucharon son dueños de su destino a través de su organización, si los trabajadores siguen negociando con las empresas no solo la recuperación del salario, sino también las razones para poder competir mejor, donde la variable del salario no sea la única, si ese trabajador es más formado en los centros de educación, si ese niño, esa niña que nace, que crece, desarrolla y estudia,
si en los próximos 15 o 20 años tendremos un país mejor o no lo tendremos. Démonos tiempo, necesitamos un cuarto gobierno. Démonos tiempo, maduremos juntos. ¿Por qué estamos tan enojados? Porque pagamos el impuesto a la renta de las personas físicas. ¿Es acaso que el impuesto a los sueldos, el IVA y el COFI de Valle, Sanguinetti y la calle no gravaban a todo el mundo? ¿Es acaso que me molesta que por ganar más de 30.000 pesos tenga que pagar un poco más? ¿Es que acaso sacaba la cuenta cuánto pagaba antes? ¿Es que acaso sacaba la cuenta como el Sistema Nacional de Salud? Si tuviera que pagar la mutualista con mi salario de mi hijo porque soy un trabajador ocupado, me saldría más caro que lo que pago del impuesto del FONASA. ¿Es que acaso la política distributiva de este país, reconocida a nivel mundial, es la más justa de América Latina y nosotros mismos estamos insatisfechos con el pago de la cuota de esa vivienda, del impuesto de la renta de las personas físicas o el FONASA en función de mis posibilidades? ¿No será acaso que quiero crecer más y me interesa tanto el aspirar a las cuestiones materiales que solo pienso en mí? ¿No será acaso que mi peor problema es el egoísmo que cree que estoy aportando para otros y que a los parias los miro distintos? Que los que están por debajo de mí no merecen tener lo que yo tengo. ¿No será acaso que estamos dando una gran disputa por la verdad, por la justicia, pero también por las cuestiones del ser humano? ¿Es acaso que no vale para nosotros mismos sentirnos cuando pagamos nuestros impuestos, cuando convivimos con los problemas que tenemos, como el de la seguridad, como el de la educación, como el de la vivienda, como el 17% de los gurises que siguen naciendo por debajo de la línea de pobreza en nuestros gobiernos, que cuando llegamos eran el 60%, y que hoy estamos en 17 y que todavía nos queda para andar? ¿Es acaso que pagar mis impuestos, es acaso que contribuir con aquellos que les falta, no me hará mejor persona? ¿Es que no llegaré al final del camino y diré, valió la pena vivirla porque trabajé, porque mis hijos se recibieron y porque construimos un país distinto? Sí vale la pena. Vale la pena por aquellos que no están, como el negro, como varios compañeros más, como Enrique Pérez Morado. Como Daniel De Santis, compañero, un obrero calificado. Pero también, compañeros, por los que están, por aquellos que luchan todos los días, que luchan a veces inconscientemente y creen que no hay ideología, pero luchan por ser mejores trabajadores, por ser mejores también emprendedores, porque hay mucha gente que emprende y arriesga, que siente que el kiosco de boliche no le da, como desearía que le diera. Aunque, compañeros, si no hubiese habido la política de distribución del ingreso y el salario, las jubilaciones no hubiesen subido, como decía Lelian, el mercado interno no se movía y buena parte del soporte económico cuando bajan las exportaciones son el mercado interno, y el mercado interno creció porque creció el salario real, las jubilaciones y pensiones. Y quizá en vez de mirar, aún en la molestia, en mirar con tanto desprecio a alguien que pide una moneda en la calle, quisiera saber de dónde es que viene, aunque me moleste y me golpee la puerta, quisiera saber de dónde es que viene. Quisiera indignarme porque todavía hay gente que busca en los tachos de basura. Porque hay más gente que cuando ganamos que vive en la calle. Que hay un componente de droga, de alcohol, de adicciones, problemas que efectivamente hemos heredado del modelo neoliberal y no hemos podido modificar. Ahora, compañeros, si alguno de ustedes cree que le van a resolver la seguridad poniéndole un policía a cada uno o una cámara que se la cobran a todo el mundo pero la tienen solo en Punta del Este y Maldonado, en el centro de Maldonado, ya saben cuál es la opción. Vuelve la derecha, vuelve el trabajo, vuelve la derecha, vuelve la seguridad. O la alternativa es seguir construyendo trabajosamente este proceso de debate, de discusión, de reconocimiento de los errores, pero también de fortalecimiento de nuestros avances. No es, compañeros, ser de guapo, andar peleándose con la gente, pero sí es de nobleza institucional debatir.
que me expliquen en medio de la conversación a tratar de comprender, porque ¿saben qué? Los ciudadanos van a elegir en la interna y termino. Yo estoy seguro que el mejor candidato nuestro, el del Frente Amplio, reconociendo el valor de todos los compañeros y de la compañera. Porque nunca he visto una generación que supla otra de forma tan natural. A ver, compañeros, Tabaré Vázquez, Danilo, Mujica, el propio Sereni tuvo que renunciar al Frente Amplio el 5 de febrero, porque nosotros no resolvíamos los conflictos. Y esta musculatura de Tabaré, de Danilo y de Mujica han permitido parir a 4 figuras como a Daniel, como a Mario, como a Carolina y como al Óscar. Y ahí hay columnas que desde la Alianza queremos respaldar, porque también en esto estamos construyendo Frente Amplio. Cuando vamos a votar en la interna estamos definiendo qué Frente Amplio queremos. Si queremos un Frente Amplio que reconociendo la realidad y las dificultades sea capaz de debatir adentro, con mucha profundidad adentro, pero cuando salimos por fuera somos un puño, porque si no la derecha nos camina por arriba y quedamos a su servicio. Si una izquierda moderna, que es capaz de hablar con los sectores históricos, trabajadores, cooperativas, pequeños y medianos empresarios. Si una izquierda que habla con los que están organizados y con los que no están organizados. Si una izquierda que habla con Montevideo y con el interior del interior. Y esa síntesis que la estamos construyendo, que no la vamos a terminar de despejar el 30 de junio, pero va a ser un paso decisivo, porque no es lo mismo seguir cambiando el país con un gobierno del Frente Amplio y no es lo mismo con un interlocutor como Daniel Martínez, imaginarnos a esa izquierda transformando las relaciones estructurales de esta sociedad. Y ese 30 de junio, cuando vayamos a votar y estemos definiendo esa izquierda y estemos definiendo el candidato o la candidata a presidente, estaremos también dando un avance significativo en el debate, decirle a la derecha, esperen, no atropellen, no inventen candidatos. Pónganse de acuerdo en, por lo menos en alguna cuestión básica entre los blancos y colorados porque no tienen un básico de acuerdo, salvo corrernos del gobierno porque no detestan, porque estamos ocupando un lugar que no nos corresponde. No podemos estar ahí. Y quizás en ese momento, dentro de 10 o 15 años, sea alguno más viejo y de bastón, algunos todavía con el pelo teñido y dando ideología. Quizá en una iglesia, compañeros, con un martillo o con una lanza de Sarabia, y estaremos en algún banco de una plaza. Y estaremos mirando pasar esos gurises que nacieron, que podían haberse desarrollado en otras condiciones infrahumanas y que nacieron y se desarrollaron mejor porque nacieron en un gobierno del Frente Amplio. Quizá cuando lo veamos con la tablet, aprendiendo otras formas de aprender, se estén relacionando de otra forma, nos podamos decir entre nosotros qué viejos que estamos. Pero qué satisfechos nos vamos a sentir. Porque será Daniel, será otro, pero el Uruguay va a seguir avanzando. ¡Que viva el Uruguay! ¡Que viva el Frente Amplio! Y compañeros, a cuidar cada voto necesitamos delegados. Necesitamos militantes para las listas. Necesitamos cubrir cada esquina para asegurar el triunfo del Frente Amplio. ¡Salud, compañeros! ¡Salud, compañeras!